Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi canal. Yo soy Aura y hoy voy a hablarles de 3 libros acerca del duelo relacionados con la muerte del padre, un tema muy alegre del que he estado escribiendo el último año. Quiero hacer unos 2 videos más de libros de este tipo, pero bueno, hoy empiezo con el que más cercano me es, porque el libro que estoy escribiendo es sobre la muerte de mi papá y su vida. Entonces, para ello he leído pues muchísimos libros de duelo y quiero empezar contándoles acerca de 3. La invención de la soledad, de Paul Auster; El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince; y uno que no conseguí en físico, que es Correr el tupido velo, de Pilar Donoso, que es para mí el más devastador de los 3. El más dulce y amoroso de los 3 libros es El olvido que seremos. Sin duda, es un libro que narra la historia de la relación de Héctor Abad Faciolince con su padre, quien era un activista principalmente de temas de salud en Colombia y que se opuso al régimen y fue finalmente asesinado. Entonces a Faciolince le toma pues 30 años escribir este libro, y se nota esa distancia temporal porque creo que tiene mucha mesura a la hora de narrar la historia y no se siente como esa cercanía de un momento reciente de la muerte. Creo que esa es una gran virtud del libro, porque eso le permite tejer una novela pues como tal, una novela que sale, no es simplemente una crónica de un momento, sino una historia de una vida y de una relación. El inicio me parece increíble. También les voy a dejar aquí un pedacito del inicio, porque empieza haciendo una comparación hermosa entre el amor que le tenía a Dios, el niño del que habla al inicio de este texto, que es el propio autor, con respecto al amor que le tenía a su padre, y de la vez que lo pusieron a elegir entre su padre y Dios, y eligió a su padre. Y es hermoso este capítulo. En general todo el libro me parece bellísimo, llega a conmover con mucha frecuencia, y a pesar de que a mí en general los libros que son muy dulces no me gustan, porque esa no es mi antipersonalidad, las cosas dulces, este en particular está tan bien escrito, tiene tantos claroscuros, la historia es tan interesante, la manera en la que aborda toda su relación familiar es tan rica que incluso toda esta dulzura es complementaria al resto de la historia y de todo. Me parece un libro bellísimo. Pocas veces me han conmovido tanto una novela tan descaradamente orientada a embelezar a uno de los personajes. Bueno, aunque hay que decir que aunque embeleza mucho a su papá, sí tiene la capacidad de presentarlo como un ser complejo, no como una criatura unidimensional que solamente es pues buena e increíble. Y también esa es una gran virtud, y creo que esos 30 años de distancia entre la muerte de su padre y la escritura de la novela ayudaron muchísimo a eso. El segundo libro del que quiero hablar es La invención de la soledad, de Paul Auster, que es un libro muy distinto porque está escrito en 2 partes, y solo hablaré de la primera. La primera parte está escrito casi inmediatamente después de que murió el padre de Paul Auster, y se centra en el desalojo de la casa del padre. Paul va a tratar de ver qué rescata, qué no rescata, qué encuentra en la casa de su papá, y a partir de eso empieza a reconstruir la vida de su papá. Encuentra un secreto bastante siniestro que explica muchas cosas de la personalidad de su padre que nunca entendió, como una cierta lejanía, una represión emocional brutal y una reticencia a hablar de su pasado. Bueno, pues al principio de este libro Paul describe qué encontró, y que hay un crimen, concretamente un asesinato en la historia de su papá. Pero creo que un gran acierto de este libro es que no teje toda una historia alrededor de eso. Eso es tan solo un descubrimiento que hace el autor acerca de su padre, o el protagonista o narrador acerca de su padre,
pero no es el punto del libro. El punto del libro es la exploración de este duelo, es una indagación acerca de la propia relación que tenían ellos. Para mí lo que menos me gusta de este libro es que está tan cercano del objeto de su escritura, es decir, de la muerte y del duelo, que hay una actitud de juzgar al papá todo el tiempo muy, muy presente. Y pues es un libro que para mí termina hablando mucho más del autor que del padre del autor. Digo, es imposible que un libro de este tipo no lo haga, pero aquí siento que está tan cercano al suceso que no permite mucho respirar. Y pienso mucho en un libro de Vivian Gornick que se llama Sobre escribir narrativa personal, en el que habla de esto, de cómo para hablar de una narrativa del yo y de la vivencia se requiere la lejanía suficiente para transfigurarte a ti como un personaje y especialmente como un narrador. Y yo creo que en este libro esa cercanía es tal que no permite eso. Pero de cualquier manera, pues Paul Auster es un gran narrador y es un gran ensayista, entonces pues obviamente es un libro que da muchísimo, ¿no? Y bueno, tiene una segunda parte que es complementaria, de la que no hablaré en este video, en el que más bien es Paul Auster como padre. Y a partir de esta reflexión acerca de su propia paternidad, es capaz de hablar de otra manera del duelo sobre la pérdida de su padre. Y además esta segunda parte está escrita con una lejanía temporal, entonces también se nota muy diferente pues la manera, el estado emocional del autor. En general es muy muy diferente la primera y la segunda parte, son dos libros unidos. Y el tercer libro, que es el que no pude conseguir en ningún lado y me hubiera encantado tenerlo en físico, es Correr el tupido velo de Pilar Donoso, que es un libro fuertísimo porque es el libro que escribió esta escritora, que es hija de José Donoso, este gran escritor del boom. Y aquí sí aplica lo de decir quién es, a partir de quién es el hombre famoso a su alrededor, porque esta novela es básicamente acerca de la relación que ella tenía con su padre, pero es a la vez una biografía de su papá que él le pidió en vida que escribiera. Pilar es hija adoptiva de Pilar Donoso, madre, y de José Donoso. Entonces también es un poco la historia de cómo llegan a adoptarla, de qué significa esta relación de paternidad con una hija adoptada, pero principalmente es una historia terrible porque parte de la correspondencia y de los diarios de José Donoso. Y José Donoso pues era una persona bastante difícil y especialmente era una persona que tenía un problema de enfermedades mentales muy seria, que se ve a través de su correspondencia, en la que llama de maneras horribles a Pilar y a su esposa, que también se llama Pilar. Las acusa con frecuencia de cosas que son básicamente un delirio paranoide, incluso de querer matarlo y de querer arruinarlo y de odiarlo. Entonces, como que la manera en la que la autora se confronta a estos documentos biográficos, pues es brutal, ¿no? Es como desde un intento de ser generosa y comprender a su padre, pero al mismo tiempo de no entender y de pues sentir un dolor muy profundo al ver cómo él habla de ella y cómo habla de su madre y de qué posición ocupa. Hay un punto del libro al inicio, de hecho es casi el inicio, en el que ella utiliza una carta que escribió José Donoso y que está, me parece que en un archivo de Austin, en la cual describe una idea del libro, que es una hija escribiendo la biografía de su padre y quedando tan trastornada por lo que encuentra en esta historia que se suicida. Así inicia este libro y es muy cabrón saber que Pilar Donoso misma terminó por suicidarse un año después de terminar este libro. Sin duda había más factores que este libro en el hecho de su suicidio, pero en general todo el libro es muy muy fuerte porque todo el tiempo te pone a pensar qué está sintiendo la escritora, que además nunca se tira como a un melodrama ni a pues no se tira en ningún momento, no es
melodrama, no es una cosa plañidera, pero aún así el simple hecho del libro que toca y de estar utilizando la correspondencia y los diarios directamente de José Donoso te hace sentir muchísimas cosas al leerlo. De los 3 libros, sin duda es el más pesado y es el más largo porque es 2 libros a la vez. Es por un lado la biografía de su padre y por otro lado la biografía de una relación y por otro lado el sopesar qué hizo eso con ella, ¿no? Y bueno, esos son los 3 primeros libros de duelo de los que voy a hablar. Creo que los 3 muestran como una gama temática muy amplia, a pesar de estar centrados en el duelo por la muerte del padre. Están escritos desde momentos dentro de la propia historia de la muerte muy diferentes. Héctor Abad, como decía, tiene 30 años desde la muerte de su padre. Paul Auster empieza escribiendo muy muy cerca, casi sientes cómo está en el lugar donde murió su padre. Y Pilar Donoso también escribe con distancia temporal, pero al mismo tiempo con la nueva evidencia que tiene enfrente, que son todas estas cartas y todo este archivo. De tal forma que si bien hay una distancia temporal, se siente muy muy cercano el evento, no se siente como que haya pasado mucho tiempo atrás y se siente especialmente un gran dolor, mientras que en el de Héctor Abad, si bien se siente un dolor, se siente también un amor tremendo que pasa por encima de todo. Y en el de Paul Auster se siente, o al menos yo así lo sentí, un rencor que aún no tiene tiempo de evaporarse. Está muy presente todas las reacciones que tiene el autor a la experiencia de estar en contacto de nuevo con las cosas de su padre, cómo lo juzga por no haber hecho nada, a diferencia de los 2 personajes de los que habla Héctor Abad y Pilar Donoso. El padre de Paul Auster era una persona común y corriente que trabajó en un trabajo común y corriente y que hizo cosas que para Auster son grises y que vivió una existencia que se nota, y de hecho lo dice de manera explícita, fue gris. Mientras tanto, pues estos otros 2 personajes, José Donoso pues es un gigante del boom, y el padre de Héctor Abad pues también es un activista que tuvo muchísima injerencia en la historia de su país, que vivió una vida súper compleja con un montón de puestos en el gobierno y fuera del gobierno, etcétera. Entonces en los otros 2 libros se siente una admiración como de tener un gigante enfrente, que transmite a la vez esto, como un anonadamiento con respecto al padre y a la vez un respeto y bueno, y luego todos los demás conflictos. Pero en el caso de Paul Auster no está esta parte. Es un libro de una persona, de un escritor llorando por un padre que no estuvo a la altura de sus propias expectativas, o al menos eso transmite en esta cercanía. Después, en el Diario de Invierno de Paul Auster, que es un libro que ya escribe en la vejez, hay una forma diferente de pensarlo, además de en otras novelas que sí son más son ficción. Diario de Invierno es más autobiográfico. Y bueno, pues muchas gracias por volver a ver mis videos. Quisiera que eventualmente vayan transitando un poco más a volverse ensayos, pero todavía no estoy tan ahí. El objetivo es simplemente hablar de libros y hablar de libros que me gustan, que muchas veces no son novedades, pero que para mí, pues, no sé, es bueno entender la literatura a partir de gustos, afinidades, los libros que perduran en tu memoria, los libros que te hicieron sentir cosas, y no solamente aquellos libros que van apareciendo de manera fugaz y a veces imposible de incluso entender qué está pasando y de aprender en el mercado editorial. Entonces, pues eso. Espero que les guste, y si es así, suscríbanse y déjenme comentar.